Buenas, le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a ver el conjunto de los números naturales. El conjunto de números naturales es desde el inicio de la historia, el ser humano ha tenido la necesidad de contar. Entonces uno de los conceptos más básicos es el conteo de elementos que tenía. Entonces los números naturales vienen desde ese principio. El conteo el nada es el cero, no tengo nada, comienzo con cero, tengo la unidad 1, 2, 3, 4, etc. Los números naturales tienen algunos tipos de características que tenemos que manejar claramente. El primer concepto, veamos que los números naturales se representa con una n con un slash. Ese slash significa que ese conjunto está representado por números. Y estos números es para lo que es cantidad de elementos. Estos números van a representar aspectos climáticos. Estos números van a representar peso, concepto de física, concepto de finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que tengo slash significa numeración. Los números naturales tienen un inicio. El número base va a ser el 0, que es el nada, y después va a ir en forma ordenada, contable. Se llaman también números contables, en el cual vamos a tener 0, 1, 2, 3, hay una sucesión de elementos. Estos números naturales se designan ya, como habíamos explicado, en aspecto de cantidad de elementos. Veamos en la recta numérica, representa el 0 como un punto de referencia, no es el centro de la recta numérica. Aunque ya sabemos que a la izquierda son negativos, pero no podemos decir que los negativos y los positivos son iguales, son la misma cantidad, no. Ese es el problema del infinito. Los números naturales se llaman cardinal. Cardinal significa que no hay números, digamos, entre 5 y 6 no existe un número intermedio. Los números naturales, ya dijimos, representan desde el 0, 1, 2, 3 al infinito. Son números positivos con sus características básicas. ¿Qué quiere indicar esto? Si yo tengo un número como menos 5 no pertenece a los números naturales. ¿Por qué no pertenece? Porque es negativo. Menos 7,4 no pertenece a los números naturales por una razón. ¿Por qué? Porque son números con decimales. 17 sí pertenece a los números naturales, y etcétera. Las operaciones con los números naturales, ya sabemos, existe la suma, la resta, la multiplicación y la división y otros, potencias, raíces, etcétera, pero al final el resultado nos tiene que dar un número natural. Esa es una característica básica. Por ejemplo, si yo tengo 8 más 3 serían 11. 11 es un número natural. ¿Por qué? Porque cada elemento que estoy sumando son números naturales. Entonces su resultado va a ser un número natural. En la resta no. En la resta podemos tener un número superior, o sea 7 le quitamos 3. En este caso serían 4. Pero yo no puedo decir a 3 le quitamos 7 porque sería menos 4. Y menos 4 no pertenece a los números naturales. Estos son conceptos básicos que tenemos que manejar a la hora de hacer operaciones. La suma, porque las propiedades hay que tener claro, solo existen dos operaciones matemáticas, la suma y la multiplicación. La resta es la diferencia o la suma de un número con su diferencia. Digamos, dice que la propiedad de clausura, que significa si yo sumo dos números naturales dentro de la suma, voy a obtener un número natural. O sea, 2 más 3, 5 más 2 serían 7. Entonces ya me queda un solo número y ese número es un número natural. Entonces ya tengo una característica básica de los números naturales. Otro concepto, propiedad conmutativa. 5 más 2 es lo mismo que 2 más 5. El resultado siempre va a ser 7. De igual, tiene una asociativa. Asociativa es que yo puedo hacer grupitos y el resultado final va a ser el mismo dentro de la suma. Y la cancelación significa que si yo sumo por un inverso a ambos lados de un valor, siempre va a ser lo mismo. O sea, a 5 más 2 y ese 5 más 2 a ambos lados, le sumo ese 2, el 2 lo puedo pasar al restar al otro lado y con eso se cancela y al final me va a quedar el mismo resultado. Entonces esos son conceptos básicos que tenemos que visualizar a la hora de hacer sumas de operaciones. Una característica de la multiplicación. Dentro de la multiplicación existen tres procesos: la asociativa, la conmutativa, 4 elementos neutros y la distributiva. Un ejemplo, en la suma hay un elemento neutro que es el 0. 5 más 0 es 5. O sea,
yo le sumo 0 a cualquier elemento, le resto 0, siempre voy a tener el mismo resultado. Por eso se llama neutro también en la suma. En la asociativa significa que si yo tengo la multiplicación de 3 elementos, los 3 yo puedo hacer pequeños grupos y el resultado va a ser lo mismo. O sea, aquí un ejemplo, digo 3 por 5 es 15, 15 por 2 es 30. Es lo mismo decir 5 por 2 es 10 y 10 por 3, 30. El resultado va a ser lo mismo. Ese es el proceso de que es asociativa. ¿Qué es conmutativa? Que el orden no altera el producto. Es uno de los procesos. O sea, 7 por 4 es lo mismo 4 por 7. Los dos resultados me dan 28. Elemento neutro, que significa si yo sumo, digamos, si yo multiplico o divido entre 1, el resultado va a ser lo mismo. 5 dividido, este es, casi no se ve, pero es dividido entre 1, el resultado va a ser lo mismo que 1 por 5, o sea, 5. Y la distributiva significa que si yo tengo una suma, yo puedo multiplicar los dos términos y el resultado. Por ejemplo, si yo tengo 3 por 2 más 5, yo multiplico 3 por 2 son 6, más 3 por 5 son 15. 6 más 15 serían 21. Entonces es lo mismo decir, ya que si tenemos número, esto de la distributiva me va a servir para lo que son operaciones algebraicas. Yo podría sumarlo de adentro también, o sea, digo 2 más 5 son 7 y 3 por 7 es 21, me da el mismo resultado. Aquí estamos trabajando con orden de operaciones y aquí estamos trabajando con la distributiva. Esas son características básicas a la hora de hacer operaciones con números naturales y con sus propiedades. Muchas gracias.